Pero la palabra es la señal inminente, la primera señal para nosotros escuchar la voz de Dios, porque es que Dios nos habla a través de su palabra. Y no hay manera posible de que cuando Dios nos habla en su palabra se contradiga, porque Dios no contradice su palabra. Por tanto, muchas personas a veces quieren escuchar la voz de Dios en el fuego y también Dios se mueve en el silbo apacible. Entonces, el susurro de Dios, más que una impresión, es una convicción que te hace entender a ti que mediante la obediencia, entonces, dirigiéndote y siendo dirigido bajo la palabra, leyendo su palabra, tú vas a saber cuándo Dios te habla y cuándo no es Dios que está hablando. Y muchas veces queremos escuchar demasiado, pero tenemos las escrituras ahí mismo y no la leemos. Esa palabra que sale de la voz de Dios siempre va a venir acompañado de una paz sobrenatural. Si algo te genera ansiedad, estrés o te agobia, pues lamentablemente no viene de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial, extraordinaria. La paz, la gracia y la misericordia del Señor sea contigo. Quien te saluda en esta ocasión es tu hermano y amigo evangelista Eury Cuevas, por gracia y misericordia del Señor. Es para mí más que una honra y agradecemos a Dios el darnos la oportunidad de dar inicio de manera formal a lo que es este proyecto Eury Cuevas Oficial y a esta charla que estaremos teniendo de manera continua para crecimiento de nuestra vida espiritual, para el crecimiento de tu vida espiritual, para que podamos mantenernos más cerca de Dios. Y damos gracias al Señor por eso, porque ya este es el primer video que estamos grabando y yo sé que va a ser de mucho enriquecimiento para tu vida. Por tanto, no te quedes solo ahí con la bendición. Compártelo con otras personas. Suscríbete al canal si no lo has hecho, porque puede que tú estés viendo el video y como estás ahí enfocado en lo que estoy diciendo, no te has suscrito, así que yo te voy a instar a que te suscribas. Ponte cómodo porque yo sé que este contenido te va a bendecir. Y quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a una compañera de milicia, ¿verdad? Llamada Ruth, que dijo, hey, pa' encima, hay gente que te motiva a tú empezar nuevos proyectos, así que un saludo para ti. Gloria al nombre del Señor. Y a ti que estás viendo este video, también un saludo para ti, un abrazo fuerte en el Señor. Para dar inicio a esta charla que estaremos teniendo tú y yo quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿En algún momento tú has sentido que algo o alguien quiere hablarte, pero tú no sabes definir si es Dios o puede ser producto de tus pensamientos o tal vez puede que sea producto de tu emoción? Quédate en este video porque te voy a mostrar a través de la palabra 5 señales claras para aprender a reconocer la voz de Dios. Si no estás suscrito, te insto a que te suscribas y que lo veas hasta el final, porque la quinta es la más poderosa. Si bien es cierto, en un mundo lleno de tanto ruido como el que vivimos actualmente, es muy fácil confundir la voz de Dios y no saber identificar si esto es producto de nuestras ideas. O más delicado aún, puede que sea producto de lo que quieren imponernos muchas veces, porque es muy fácil confundirnos cuando hay un eco de muchas voces y no tenemos la manera de cómo identificar. Pero la palabra de Dios nos habla de manera clara y nos lo dice de muchas maneras. Así que vamos con la primera señal. La primera señal que quiero darte, si tienes la Biblia, puedes buscarlo si tienes la Biblia en el teléfono, es segunda de Timoteos 3:16 y estará apareciendo en pantalla. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es que muchas veces nosotros buscamos la confirmación de mil maneras, pero la palabra es la señal inminente, la primera señal para nosotros escuchar la voz de Dios, porque es que Dios nos habla a través de su palabra. Y no hay manera posible de que cuando Dios nos habla en su palabra se contradiga, porque Dios no contradice su palabra. Y muchas veces queremos escuchar demasiado, pero tenemos las escrituras ahí mismo y no la leemos. Dale utilidad a la palabra. Dice
Toda escritura es inspirada por Dios. La palabra es lo más certero que vas a tener para poder identificar la voz de Dios. Y esa es una de las maneras en las que Dios te va a hablar. Número 2 y segunda señal. Recuerda que todo esto es con su cita bíblica para que lo marques ahí y aprendas a identificar la voz de Dios. Filipenses capítulo 4, verso 7 dice de la siguiente manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así como lo escuchaste, la segunda señal inminente es que Dios te da paz en medio del caos. La voz de Dios te da paz en medio de la tormenta y en medio de la tribulación. Y es que si Dios te va a hablar, independientemente de en qué área Dios quiera trabajar en tu vida, ya sea para Dios corregirte, esa palabra que sale de la voz de Dios siempre va a venir acompañado de una paz sobrenatural. Si algo te genera ansiedad, estrés o te agobia, pues lamentablemente no viene de Dios. Aprende a soltar las cosas que te agobian, porque posiblemente tú estés centrado o centrada demasiado en afanes y a veces sueles confundir. Para identificar la voz de Dios y saber que Dios te está hablando, tú tienes que tener paz, porque la voz de Dios genera paz. No importando si Él te está corrigiendo, si Dios te está amonestando, la voz de Dios genera paz, porque tú sabes que fue Dios que habló. Y si Dios te habló, entonces eso debe de generar esa bonanza, esa quietud en ti. Recuerda que todo aquello que pase ese límite de generarte ansiedad, estrés y fatiga mental y un exceso de pensamientos que pueden llegar a fatigar tu espíritu y tu vida, reflejándose de manera natural, pues no es de Dios. Eso no es la voz de Dios. Y la tercera señal, no antes, instándote a que tú te suscribas, le des like, actives la campanita de notificaciones si te estás sintiendo identificado con estos puntos que hemos tratado hasta este momento. Comparte con alguien para que sigamos llegando a más personas. La señal número 3 es algo bastante poderoso y es la confirmación a través de personas piadosas. Y la Biblia nos dice en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando tú aprendes a confiar en Dios y a tener esa paz que te genera la voz de Dios, como tocamos, sin importar el área que Dios trabaje en tu vida, sea para bendecirte, sea para abrirte una puerta o para corregirte, tú tienes que aprender que hay momentos que tú no vas a escuchar audiblemente la voz de Dios. Hay gente que va a servir como canal de bendición para que Dios llegue a ti, para que la voz de Dios llegue a ti. Aprendiendo a escuchar el consejo, te vas a dar cuenta que vas a tener más éxito en tu vida cristiana, aprendiendo a escuchar el ejemplo de los demás. Siempre hay gente más sabia que tú. No te creas sabio en tu propia opinión, ni creas que tampoco tú tienes todo agarrado por las manos, porque Dios no trabaja así. Dios te va a poner personas en el camino para que te sirvan de consejeros y tú aprendas a identificar cuando Dios te está hablando a través de las personas. Y no lo va a hacer con gente de lejos. Y Dios tiene la potestad para hacerlo con gente de lejos. Pero tienes que estar preparado para escuchar la voz de las personas piadosas que están viéndote y que te llevan sabiduría. Entonces aprende a escuchar el consejo. Siendo buenos oidores, seremos mejores receptores de la voz de Dios. Señal número 4. Circunstancia que Dios permite. La Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por tanto, no importando la situación en que tú te encuentres, lo que Dios permite es para enseñarte que Él está por encima de la circunstancia que tú puedas estar atravesando. Muchas son las veces, y puede dar hasta un poco de risa, donde tú has cuestionado a Dios y tú has dicho como que, Dios mío, pero ¿por qué me pasa eso a mí? Alguien una vez me dio un consejo y me dijo, aprende a no decir por qué, sino para qué Dios lo está permitiendo.
Y hay momentos en que Dios te cierra puerta y tú dices, pero ¿por qué esta puerta se me cerró? Si era algo que era favorable para mí. Entonces, Dios tiene que ponerte en circunstancias, permitir circunstancias para que tú aprendas a eliminar el ruido y escuchar la voz de Dios. Dios sabe por qué está haciendo todas las cosas. Lo que te pasa no es casualidad, es parte de acercarte y limpiar tu sensibilidad espiritual para que tú aprendas a distinguir la voz de Dios y aprendas a escucharle, porque si bien es cierto, a veces vamos muy rápido y no tenemos el detenimiento ni siquiera para saber escuchar la voz de Dios. Entonces Dios te dice, aguanta, déjame permitir circunstancias para que tú entiendas que soy yo que quiero trabajar contigo. No te aceleres, no cuestiones a Dios. Dios no está para cuestionarle, Dios está para obedecerle. Y muchas veces queremos omitir esa etapa donde hay circunstancias que deben ser permitidas por Dios para que entonces Él entre, porque hay momentos donde Dios quiere llamar nuestra atención y nosotros omitimos esa parte. Entonces Dios tiene que permitir la circunstancia para que nuestros oídos y sentidos espirituales puedan ser activados. Si has llegado hasta aquí, te voy a dar la quinta señal y esta es la más poderosa y es la voz interior del Espíritu Santo que nos habla. Esto es algo bastante poderoso y no podemos omitirlo, porque sin la voz del Espíritu Santo no sabemos que Dios no está hablando. Por eso la Biblia dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y estas mismas me siguen. O sea, aprender a escuchar la voz de Dios a través de su palabra es lo que te va a hacer a ti, tú poder entender y saber discernir que Dios te está hablando, porque muchas veces escuchamos esa voz y es teniendo una relación con Dios a través de la oración. Tú te vas a dar cuenta porque, como mencionamos, los sentidos espirituales se te van a activar y esa voz interna, que es la voz del Espíritu Santo que habita en nosotros, nos va a hablar. Por tanto, de ahí que la Biblia diga, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Entonces, aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo, tú vas a tener mayor bendición. Yo creo que es la mayor, estoy seguro, no creo, no estoy seguro que es la mayor bendición, aprendiendo a agudizar tus sentidos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Por tanto, muchas personas a veces quieren escuchar la voz de Dios en el fuego y también Dios se mueve en el silbo apacible. Entonces, el susurro de Dios, más que una impresión, es una convicción que te hace entender a ti que mediante la obediencia, entonces, dirigiéndote y siendo dirigido bajo la palabra, leyendo su palabra, tú vas a saber cuándo Dios te habla y cuándo no es Dios que está hablando. A veces tú te afanas demasiado y te ocupas en tantas cosas que confundes, pero cuando tú estás envuelto en la palabra de Dios y la palabra de Dios habita en ti, el Espíritu Santo habita en ti, y tú entiendes que las circunstancias que tú estás viviendo son permitidas por Dios, porque hay momentos donde Dios sí tiene que permitir esas circunstancias para que tú aprendas a detenerte y escuchar lo que Él quiere decirte. Entonces tú vas a tener éxito en tu vida cristiana. Y estos son los 5 puntos que quería tocar contigo que me estás viendo, ya que Dios no es un Dios distante. Lo que pasa es que tú tienes que tener la disposición para que Dios te hable y a veces queremos omitir esa parte de la obediencia. Tienes que aprender a someter y no omitir los pasos para escuchar la voz de Dios. Para que Dios te hable, tienes que aprender a tener sensibilidad espiritual. Si tú quieres que en otro video traigamos lo que es la sensibilidad espiritual, déjanoslo saber en los comentarios. Si tú te sentiste identificado y sientes que este mensaje habló a tu espíritu y habló a tu vida, yo quiero y te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube te estará avisando cuando subamos nuevo contenido y sigas apoyando lo que es esta visión, que yo sé que es enriquecedora y seguirá bendiciendo tu vida espiritual. Así que, sin más, me despido. Quien estuvo contigo, tu amigo y hermano evangelista Eury Cuevas. Hasta una próxima entrega. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en otro video.